El paciente tiene una hemorragia interna grave y su presión arterial está bajando. Necesitamos empezar la medicación inmediatamente. El banco de sangre se está quedando sin tipo A, ve a conseguir más. Las voces sonaban apagadas, como si vinieran a través de una gruesa capa de algodón. No podía oír, no podía ver, solo podía sentir cómo mi vida se escapaba poco a poco. Las puertas de urgencia se abrieron de golpe. Mi esposa, Verónica, su figura alta recortada en la entrada. Detrás de ella estaba Julian, con el rostro pálido como un fantasma. El accidente de coche en el que ambos estuvimos involucrados Vance, solo tenemos una dosis, exclamó el médico, levantando un medicamento especializado importado. Tenía la frente cubierta de sudor y la voz tan tensa que parecía a punto de quebrarse. El señor King tiene una hemorragia interna masiva. Tenemos que usar esto para detenerla ahora. Si esperamos más, realmente la mirada de Verónica recorrió mi rostro ceniciento, fría e indiferente, sin detenerse ni un segundo. Se posó directamente en Julian, que estaba siendo sostenido por una enfermera y sollozaba suavemente. Julian, ¿cómo estás? ¿Dónde estás herido? Su voz tenía una ternura y una ansiedad que yo nunca había escuchado antes. Julian negó con la cabeza débilmente. Estoy bien, Verónica. Deberías ir a ver a Leo. Parece que está muy mal herido. Pero la mano que sujetaba el dobladillo de su abrigo no aflojó en lo más mínimo. Doctor, el otro caballero solo tiene heridas superficiales, pero está en estado de shock. También necesita ser monitoreado, añadió otra enfermera. Todas las miradas se fijaron en Verónica, esperando su veredicto de vida o muerte. Mi corazón, junto con ese pequeño frasco de medicamento, quedó suspendido en el aire. Lo supe entonces. Los 5 años que la amé, los 3 años que estuve casado con ella, los 8 años en total valían menos para ella que una sola lágrima de Julian. Él era el amor imposible de su juventud, el que se le escapó. Y yo, Leo King, no era más que el marido con el que se conformó tras un cálculo frío de ventajas y desventajas. Mi conciencia comenzó a desvanecerse, el único sonido era el pitido frenético y acelerado del monitor cardíaco. Justo cuando pensé que estaba a punto de caer en una oscuridad interminable, la voz helada de Verónica atravesó el ruido como una daga envenenada clavándose con precisión en mi corazón. Dénselo a él, dijo, señalando a Julian sin la menor vacilación. En ese instante, el mundo pareció detenerse. Vi la expresión atónita en el rostro del médico, los ojos incrédulos de las enfermeras y el destello de triunfo en los de Julian. Mi corazón murió. Así que, en su mundo, ni siquiera tenía derecho a ser elegido. Mi vida no era tan importante como que Julian sufriera un poco de shock. El dolor físico fue eclipsado de repente por la insensibilidad en mi pecho. Incluso logré mover los labios, queriendo reírme de mis propios 8 años de estupidez. Pero las siguientes palabras de Verónica aplastaron el último resto de mi dignidad. Además, dijo, volviéndose para dar una orden fría al asistente detrás de ella, congelen inmediatamente todas las tarjetas de crédito de Leo King. Y que el departamento legal prepare los papeles de divorcio. El asistente se quedó paralizado un segundo, claramente sin esperar una orden así en un momento como este. Vance, la condición del señor Ken Haslow, la voz de Verónica carecía de toda calidez. El mercado se vio afectado por este accidente. Necesitamos capital para estabilizarlo. Su dinero bien puede ponerse a buen uso. Así que era eso. No solo quería que muriera. Mientras yo pendía de un hilo, quería arrebatármelo todo, usando mi dinero para cubrir las pérdidas empresariales que su pequeño incidente había causado. Cerré los ojos. Una lágrima caliente se deslizó desde la comisura de mi ojo, mezclándose con la sangre en mi sien. La línea del monitor comenzó a saltar de forma errática antes de aplanarse con un tono agudo y penetrante. Antes de perder la conciencia por completo, usé mi última pizca de fuerza para alcanzar el teléfono bajo mi almohada, el que siempre había atesorado. El contacto guardado como Verónica. No había logrado que esa llamada entrara en 3 años. Verónica, tú ganas.
Mataste al Leo que te amaba. Pero pronto descubrirás exactamente lo que has perdido. La oscuridad me envolvió como un océano interminable, frío y sofocante. Pensé que me hundiría en él y dormiría para siempre. Pero una poderosa voluntad de vivir, como una obstinada brizna de hierba, me arrancó tenazmente del borde de la muerte. Cuando recuperé la conciencia, seguía en una cama de hospital, pero mi entorno había cambiado. Ya no era un caótico servicio de urgencias, sino una habitación privada, silenciosa y casi lujosa. El olor estéril y nauseabundo del desinfectante había sido reemplazado por una fragancia tenue y limpia. Me esforcé por mover los ojos y vi los monitores a mi lado mostrando signos vitales estables. No estaba muerto. Estás despierto. Una voz profunda y familiar sonó junto a mi oído. Seguí el sonido y vi una figura alta e imponente de pie junto a la ventana. Llevaba un uniforme militar impecable, las estrellas en sus sombreras brillando bajo la luz del atardecer. Se volvió, revelando un rostro apuesto y de rasgos definidos. Hax, dije, con la voz ronca como si me la hubieran raspado con papel de lija. Hax se acercó a mi cama, sus ojos profundos llenos de emociones que no pude descifrar, preocupación, ira, todo mezclado hasta fundirse en un suspiro impotente. Extendió la mano y tocó suavemente mi frente, un gesto completamente opuesto a su porte severo. Bien, la fiebre ha bajado. Retiró la mano, con el tono teñido de reproche. Leo, realmente te has superado. Llegar a este estado, ¿cuánto tiempo pensabas ocultármelo? Intenté forzar una sonrisa, pero parecía más una mueca. Yo pensé que podía manejarlo. ¿Manejarlo? ¿Terminando en urgencias esperando que alguien te hiciera el favor de darte un medicamento que salva vidas? La voz de Hax se volvió aguda y fría, y la temperatura de la habitación pareció descender unos grados. Si hubiera llegado 10 minutos más tarde, ¿dónde estarías ahora? ¿Has pensado en eso? Guardé silencio. Por supuesto que lo había pensado. Si él no hubiera llegado a tiempo, probablemente sería un cadáver frío, mi último valor exprimido por Verónica incluso después de muerto. Lo siento, bajé la cabeza, incapaz de sostener su mirada. Hax me observó largo rato antes de suavizarse finalmente. Acercó una silla y se sentó, su voz más gentil. El médico dijo que perdiste mucha sangre y necesitas descansar. No pienses en nada. Solo concéntrate en recuperarte. Asentí, pero mis ojos comenzaron a arder sin control. En este mundo, aparte de él, no había nadie más a quien realmente le importara si yo vivía o moría. ¿Y Verónica? Pregunté en voz baja. Al oír su nombre, los ojos de Hax se volvieron afilados como cuchillas. ¿Ella? Probablemente esté ocupada consolando a su precioso primer amor y calculando cuánto beneficiará a su empresa mi muerte accidental. Un dolor punzante me atravesó. Aunque mi corazón ya estaba muerto, escuchar la verdad tan desnuda aún me heló la sangre. Congeló mis tarjetas. ¿Y quiere el divorcio?, dije con una calma que incluso me sorprendió. Hax soltó una risa fría, su tono rebosando desprecio. ¿Divorcio? Ya quisiera. Leo, recuerda esto, no se trata de que ella se divorcie de ti. Se trata de que tú la hagas pagar por lo que ha hecho. Se levantó y caminó hacia la ventana, dándome la espalda. Su voz era baja, pero cargada de un poder innegable. Descansa. Cuando estés mejor, nos iremos a casa. En cuanto a Verónica y su patético imperio, le haré entender que puede tocar y que jamás podrá permitirse. Miré su espalda ancha, el uniforme militar como una armadura impenetrable que me protegía de todas las tormentas. Hace 3 años, por lo que llamé amor, ignoré sus objeciones e insistí en casarme con Verónica, incluso cortando el contacto con él. Creí haber encontrado un puerto seguro para toda la vida, pero no era más que una trampa cubierta de azúcar. Ahora que el sueño había terminado y mi corazón estaba destrozado, por fin supe quién siempre me respaldaría. Cerré los ojos, tragándome toda mi debilidad y mis lágrimas. Hax, dije, abriendo los ojos con una nueva determinación, no voy a dejar esto así. Hax se volvió, un destello de aprobación brillando en sus ojos.
Ahora sí hablas como mi hermano. No quiero solo el divorcio, dije, pronunciando cada palabra con claridad. Quiero dejarla sin nada. Sí, sin nada. Esto no era solo por mí, era por el amor estúpido que había muerto. Haría que Verónica viera como aquello que había descartado por ganancias y por un amor del pasado resultaba ser más valioso de lo que jamás podría imaginar. Haría que pagara el precio por su elección de hoy, un precio que absolutamente no podría permitirse. No fue hasta el mediodía del día siguiente que Verónica finalmente recordó a su esposo legal. Después de ocuparse del estrés postraumático de Julian y pasar la mañana en reuniones de emergencia para estabilizar las acciones de la empresa que habían caído tras el accidente, finalmente, tras el recordatorio de su asistente, acudió al hospital público donde yo había estado. Empujó la puerta, pero el hombre que esperaba encontrar aferrado a la vida y aguardando su misericordia no estaba allí. La habitación estaba vacía, la cama hecha con una precisión impecable, como si nunca hubiera sido ocupada. El ceño de Verónica se frunció, una irritación desconocida creciendo en su interior. Odiaba no tener el control. ¿Dónde está? Espetó al asistente que la seguía. El asistente parecía desconcertado. Vance, yo no lo sé. Ayer me dijo que manejara la situación del señor Julian, así que no di seguimiento al señor King. El rostro de Verónica se oscureció mientras caminaba hacia la estación de enfermeras. El paciente de la habitación 203, Leo King, golpeó el mostrador, su tono con el habitual aire de mando. La enfermera jefe organizaba archivos de pacientes. Levantó la vista, con un destello de sorpresa y distancia en el rostro. El drama fuera de urgencias el día anterior se había convertido en el tema de conversación de todo el departamento. Vance, dijo lentamente, dejando la tabla y ajustándose las gafas. Su esposo fue trasladado hace aproximadamente media hora. Un oficial militar de alto rango vino a recogerlo. Fue un traslado de máximo nivel con escolta directa desde el hospital principal del ejército. ¿No lo sabía? Verónica quedó atónita. Oficial militar de alto rango, traslado de máximo nivel, hospital principal del ejército. Las palabras sonaban absurdas. Ella había investigado a fondo el pasado de Leo, padres fallecidos, solo una tía lejana viviendo en el extranjero. ¿Cuándo había adquirido de repente una conexión militar tan poderosa? ¿Cómo se llama? ¿De qué unidad es? Presionó Verónica, su voz urgente. Lo siento, Vance. El oficial presentó credenciales especiales. No tenemos autoridad para preguntar y estamos obligados a mantener la confidencialidad, respondió la enfermera profesionalmente, aunque un brillo de diversión se escondía en sus ojos. Pero, por lo que parecía, su rango debe de ser bastante alto. Con alguien así cuidando de su esposo, puede estar tranquila. ¿Tranquila? Verónica solo sintió que el fuego sin nombre en su interior ardía con más fuerza. Leo, el hombre que siempre había sido tan obediente, que apenas se atrevía a hablar en voz alta en su presencia, se había marchado con otro hombre sin decir una palabra. Y justo después de que ella emitiera su ultimátum de divorcio. Esto era un desafío flagrante a su autoridad. Vance, ¿seguimos intentando averiguar a qué hospital fue trasladado? Preguntó cautelosamente el asistente. Encuéntrenlo. Encuéntrenlo ahora, dijo Verónica entre dientes. Quiero ver quién le dio el valor. Un recuerdo borroso surgió. 3 años atrás, en su boda, había habido un joven con uniforme militar que le había entregado a Leo con una expresión sombría. En ese momento lo había descartado como un pariente sin importancia del novio y no le prestó atención. ¿Podría ser él? Verónica soltó entonces una risa despectiva. Imposible. ¿Cómo podría un soldado común tener ese tipo de poder? Debe de ser solo algún amigo inútil que Leo encontró para montar un espectáculo y asustarla. Al pensarlo, la ira en sus ojos se tiñó de celos. Quizás, dijo, volviéndose hacia su asistente, aceleren los papeles de divorcio. En cuanto a la división de bienes, asegúrense de que se vaya sin nada. Le mostraría a Leo que sin Veronica Vance no era nada.
Le gustaría ver cuánto tiempo ese supuesto oficial militar podría protegerlo. Sin embargo, Verónica no tenía idea de que su formidable red de inteligencia, frente al nombre Hacks, era como una red de pesca endeble incapaz de atrapar una sola pieza de información útil. En una tarde, su asistente hizo decenas de llamadas y utilizó todas sus conexiones, solo para regresar con una sola frase: MS, Vance, su identidad está clasificada como alto secreto. No tenemos autorización para acceder a ella. Sentada en su oficina del ático con vistas a toda la ciudad, Verónica sintió un verdadero escalofrío por primera vez. Miró el paisaje urbano brillante de la noche y todo lo que antes había sostenido firmemente en sus manos ahora parecía ilusorio. Y no tenía idea de que una guerra silenciosa contra ella ya había comenzado. Al regresar a la villa que se suponía era un hogar pero se sentía más como una jaula fría, la inquietud de Verónica se intensificó. Sin mi presencia, el lugar se sentía inquietantemente vacío. El tenue aroma a madera de cedro que siempre usaba parecía persistir en el aire, un recordatorio sutil pero constante de que el dueño de la casa se había ido. Irritada, se quitó el pañuelo de seda y subió directamente al dormitorio principal en el segundo piso. Aquella había sido nuestra habitación, pero ahora solo conservaba su aroma. Abrió el armario. Toda mi ropa había desaparecido, dejando solo su costosa y monótona colección de trajes femeninos de negocios. Su mirada finalmente se posó en la vitrina del dormitorio. También estaba vacía. Donde antes estaban mi colección de relojes y varios objetos personales, ahora solo quedaba un único gemelo solitario, reposando silenciosamente en una caja de terciopelo. Verónica se acercó y lo tomó. Tenía un diseño clásico, hecho de un metal oscuro y pesado de material indeterminado. Era sorprendentemente pesado en su mano. La superficie estaba grabada con un extraño escudo, lo que parecía un águila en vuelo posada sobre una montaña majestuosa. Las líneas eran intrincadas y elegantes, exudando un aura antigua y misteriosa. Una vez le había dicho que era una reliquia familiar de mi abuelo, mi posesión más preciada. En ese momento ella estaba en la cima de su éxito, recién salida de un gran acuerdo comercial, y se había burlado de tal sentimentalismo. Recordaba sus palabras exactas: Leo, tienes que mirar hacia adelante. Es solo un gemelo viejo y gastado. ¿Qué hay que atesorar? Algún día te compraré una docena de Vacheron Constantin, que valen mucho más que esto. Él solo había sonreído entonces, sin discutir, pero ella había visto claramente la decepción en sus ojos. Ahora, mientras Verónica recorría con el dedo las frías líneas del escudo, un sentimiento desconocido se agitó en su interior. Recordó la mirada helada del oficial en la boda, las palabras de la enfermera jefe sobre el misterioso traslado de máximo nivel. Un pensamiento absurdo se deslizó en su mente: ¿podría este gemelo estar relacionado con ese oficial? Sacudió la cabeza de inmediato, diciéndose que estaba pensando demasiado. El pasado de Leo era tan limpio como una hoja en blanco. ¿Cómo podría estar vinculado a una figura misteriosa y poderosa? Todo esto debía de ser una cortina de humo que él había montado para obtener un mejor acuerdo en el divorcio. Al pensarlo, cualquier calidez en sus ojos desapareció, reemplazada por una capa aún más gruesa de desprecio y desdén. Con irritación, lanzó el gemelo dentro de un cajón con un ruido seco, como si fuera algo sucio. Leo King, más vale que no descubra lo que estás tramando, dijo fríamente a la habitación vacía. Sacó su teléfono y llamó a su asesor legal principal. Señor Warren, ¿cuál es el estado del acuerdo de divorcio? MS, Vance, ya está redactado, pero respecto a la división de bienes no me importa qué métodos use, lo interrumpió Verónica, su tono sin dejar espacio para discusión. Quiero que se vaya sin nada. Además, necesito que investigue a alguien por mí, un oficial del ejército, el que recogió a Leo King. Y todos los recursos que tenga. Quiero saber todo sobre él. Ella creía que una vez que me despojara de todo, regresaría arrastrándome a su jaula como un pájaro con las alas rotas. Creía que el nombre Veronica Vance era mi único boleto de supervivencia en esta ciudad. Pero pronto descubriría cuán equivocada estaba. Durante los días siguientes movilizó todos sus contactos y recursos,
pero no pudo descubrir ni una sola información sobre el hombre llamado Hax. Todas las pistas apuntaban a un vago nombre en clave, Killing. El nombre en clave era como un muro impenetrable que bloqueaba todos sus intentos de investigación. Cada vez que pensaba que se acercaba al núcleo, era repelida con fuerza por un poder invisible. Sus amigos y socios, que antes parecían omnipotentes, guardaban silencio al mencionar a Killing. Algunos incluso le aconsejaron crípticamente que dejara de indagar. Verónica, toma mi consejo, le dijo por teléfono uno de sus mentores empresariales más confiables, con la voz grave. Hay ciertos círculos que no podemos tocar. Cualquier malentendido que tengas con tu esposo, resuélvelo pacíficamente. No provoques a personas a las que no deberías, solo porque estás enojada. Verónica colgó, su rostro tan oscuro como una nube de tormenta. Por primera vez, el mundo en el que había creído tan firmemente comenzó a sentirse inestable. Mientras Verónica no lograba avanzar con el nombre en clave Killing, una verdadera tormenta se estaba gestando silenciosamente sobre su imperio empresarial. El lunes, al abrir el mercado, las acciones de Dance Industries comenzaron a caer sin previo aviso. Al principio, Verónica no se preocupó. El mercado era un campo de batalla, las fluctuaciones normales eran de esperarse. Estaba segura de que podría estabilizar la situación con su habitual astucia. Sin embargo, los acontecimientos pronto se salieron de su control. La caída de las acciones no era una corrección técnica, sino un descenso sostenido y preciso en una sola dirección, como si estuviera guiado por una mano invisible. Cada vez que ella desplegaba capital para apuntalar el precio, una orden de venta aún mayor caía en el mismo instante, borrando todos sus esfuerzos. El pánico comenzó a propagarse por el mercado. Los rumores sobre el ajustado flujo de caja de Dance Industries y el fracaso de sus proyectos centrales se extendieron como un virus a través de diversos canales. Verónica estaba sentada en la sala de operaciones, con los ojos enrojecidos, mirando la pendiente descendente implacable de la línea verde en la pantalla. Sabía que esto no era obra del mercado. Alguien la estaba apuntando, cazándola en un ataque premeditado. Encuéntrenlos. Quiero saber quién nos está atacando en corto, rugió ella en la sala de conferencias, con su habitual calma y compostura completamente desaparecidas, pero el resultado fue el mismo que en su investigación sobre Killing. La información de la cuenta del oponente estaba envuelta en múltiples capas de encriptación, oculta tras una vasta red de empresas offshore repartidas por todo el mundo. Eran como un fantasma acechando en las profundidades del mar, invisible pero con un escalofrío letal inconfundible. Y en solo 3 días Dance Industries perdió casi $3.000 millones en valor de mercado. Verónica estaba abrumada y exhausta, no había dormido en días y una nube palpable de presión la rodeaba. En ese momento llamó Julián, y la voz débil que lo caracterizaba llegó a través del teléfono. Tengo mucho miedo, algunos hombres acaban de venir a mi apartamento. Dijeron que fueron enviados por tus rivales de negocios y me advirtieron que me mantuviera alejado de ti. El corazón de Verónica se tensó. Julián, no tengas miedo, enviaré a alguien a protegerte de inmediato, dijo intentando tranquilizarlo. Verónica, ¿crees que podría ser Leo? La voz de Julián estaba llena de una mezcla de dolor y especulación aparentemente bien intencionada. Sé que me odia y que te odia por elegirme. ¿Crees que está desquitándose? ¿Que esta es su venganza? La mente de Verónica se quedó en blanco. Claro, ¿cómo no lo había pensado? Leo, el hombre que había desaparecido, el momento era demasiado perfecto. En cuanto él se fue, Dance Industries comenzó a desmoronarse, y ese misterioso oficial del ejército tenía que ser la fuerza que Leo había encontrado, una venganza nacida de un amor despreciado. Una sonrisa fría rozó los labios de Verónica. Siempre había pensado que Leo era un cordero manso, pero había olvidado que incluso un conejo acorralado muerde. Bien, muy bien. Colgó, sus ojos volviéndose despiadados. Leo Kane, te subestimé. ¿Crees que por encontrar un patrocinador puedes enfrentarte a mí? Ya veremos cuánto tiempo duran tú y tu niñito bonito. La mentira cuidadosamente elaborada por Julián apuntó con precisión al punto ciego arrogante de Verónica. Ella prefería creer que todo era una venganza celosa y enloquecida antes que admitir que podría haber provocado a una entidad contra la que realmente no podía luchar. Descargó toda su ira y resentimiento sobre mí.
En su mente, si podía encontrarme y obligarme a someterme, la crisis se resolvería. Comenzó una búsqueda frenética, incluso recurriendo a métodos turbios al borde de la legalidad, pero todos sus esfuerzos fueron como piedras arrojadas al océano. Era como si yo hubiera desaparecido de la faz de la tierra sin dejar rastro, y la mano invisible que estaba atacando su empresa en corto no mostraba señales de detenerse. Dance Industries, antaño el buque insignia del mundo corporativo, ahora se precipitaba visiblemente hacia un iceberg. Y por primera vez el pánico se apoderó verdaderamente del corazón de Verónica. Para salvar su empresa tambaleante, tuvo que tragarse su orgullo y asistir a una cumbre empresarial de primer nivel en Ginebra, llevando a Julián consigo en una postura cercana a la humillación. La cumbre reunió a los financieros y titanes de la industria más elitistas del mundo. Y el objetivo de Verónica era claro: debía encontrar aliados y asegurar una línea de financiación para resistir la tormenta financiera dirigida contra ella. Se obligó a mantenerse serena, abriéndose paso entre la multitud clamorosa y poderosa. Intercambiando cortesías y brindis con cada magnate que pudiera convertirse en su salvador potencial, Julián, como un canario dócil, se aferraba elegantemente a su brazo desempeñando el papel de confidente comprensivo y solidario. Sin embargo, pronto percibió que algo no iba bien. Los mismos líderes empresariales que antes la saludaban con amplias sonrisas ahora la trataban con una distancia sutil y deliberada. Nadie estaba dispuesto a entablar una conversación profunda, y mucho menos a hablar de inversiones. La miraban como si observaran a una perdedora a punto de ser expulsada del juego. El corazón de Verónica se hundió, sabía que la noticia de su crisis ya se había extendido por ese círculo. El mundo del capital era brutalmente pragmático: cuando estás en caída, todos quieren darte el empujón final. Justo cuando una ola de impotencia la invadía, se produjo una conmoción en la entrada. Un anciano vigoroso de cabello plateado entró rodeado por una falange de guardaespaldas con trajes negros. Es el señor Rothschild. Dios mío, incluso el lobo de Wall Street está aquí, murmuró la multitud con asombro. El corazón de Verónica dio un vuelco. Aquel señor Rothschild era un legendario magnate financiero internacional, un hombre capaz de hacer temblar los mercados globales con un solo paso. Si lograba ganarse su favor, la crisis de Dance Industries terminaría. Verónica alisó su chaqueta dispuesta a probar suerte cuando sus ojos se posaron accidentalmente en un pin en la solapa del anciano. Era un escudo peculiar, un águila en vuelo posada sobre una montaña majestuosa. Sus pupilas se contrajeron y se le cortó la respiración. Había visto ese escudo antes. Era idéntico al del gemelo que había barrido de mi vitrina a un cajón. Una idea tan absurda que la hizo reírse de sí misma inundó su mente. ¿Podría Leo estar relacionado con ese titán financiero? No, imposible. Leo era solo un huérfano. ¿Cómo podría conocer a alguien de ese nivel? Tenía que ser una coincidencia. Había muchos escudos similares en el mundo. Reprimió a la fuerza la agitación en su corazón, atribuyéndola al inmenso estrés que soportaba. En ese momento, el anfitrión de la cumbre subió al escenario con la voz temblorosa de emoción: señoras y señores, den la más cálida bienvenida al mayor patrocinador de nuestra cumbre y representante de Callen Capital, una firma que recientemente ha sacudido el mundo financiero. ¿Callen Capital? El cuerpo de Verónica se quedó rígido. Ese nombre fue como un mazazo en su corazón. ¿No era ese el fondo misterioso que estaba atacando su empresa en corto? Miró fijamente el escenario, desesperada por ver el rostro del rival que la había llevado al borde del abismo. Bajo el resplandor de los reflectores emergió lentamente una figura alta e imponente desde el backstage. Vestía un uniforme militar impecable, las estrellas en sus hombros brillando con una luz fría. Su paso era firme y poderoso, cada pisada retumbando como un tambor en el corazón de Verónica. Cuando el hombre se adentró por completo en la luz revelando un rostro frío y familiar, Verónica sintió que la sangre se le congelaba en las venas. Era él, el oficial de la boda que había entregado a Leo en sus manos, el hombre que la jefa de enfermeras había descrito, pero lo que la hundió en un abismo helado fue el gemelo en su uniforme inmaculado. Un gemelo con el mismo escudo de águila y montaña que declaraba en silencio una verdad que ella no podía aceptar. El salón entero cayó en un silencio extraño en el momento en que Jax apareció. Todas las miradas estaban puestas en el hombre del uniforme militar cuya presencia era tan poderosa que resultaba sofocante. Un alto oficial en una cumbre empresarial ya era inusual. Pero además era el representante de Callen Capital,
la firma que había estado agitando los mercados. Entre la multitud, Verónica se sintió como si un rayo invisible la hubiera alcanzado, su cuerpo rígido e inmóvil. Todas sus ilusiones y autoengaños se hicieron polvo en el instante en que Jax apareció, el hombre al que siempre había menospreciado como el rival atractivo de Julián, el personaje secundario que creía poder manipular. Era el verdadero rey de esta partida de póker. Jax se situó en el centro del escenario, pero no comenzó a hablar como todos esperaban. Su mirada profunda, como un par de rádares de precisión, recorrió lentamente el salón hasta posarse con exactitud impecable sobre Verónica. ¿Qué clase de mirada era esa? No había ira ni odio, solo una frialdad pura y condescendiente, la mirada que se dirige a una hormiga, a una criatura de una dimensión completamente distinta. Bajo esa mirada, Verónica sintió que la desnudaban por completo, dejando al descubierto toda su desesperación patética, su orgullo. Su riqueza, su estatus, todo parecía ridículo en ese momento. Julián a su lado también había reconocido a Jax, su rostro se volvió blanco como la cal y su mano, que aferraba el brazo de ella, se tensó inconscientemente mientras su cuerpo temblaba ligeramente. «Verónica, ¿qué hace él aquí?». Pero ella no respondió, su mente era una pizarra en blanco ocupada únicamente por los ojos fríos de Jax. Había vivido dentro de una mentira gigantesca. Creyó que se había casado con una enredadera dependiente que necesitaba de ella para sobrevivir. Pero sin saberlo había llevado a su casa a un león dormido, un león que jamás debió provocar, y quien lo despertó fue su propia estupidez y arrogancia. Callan Capital, Killing, por fin entendió el significado del nombre en clave. Era una bestia mítica, símbolo de realeza y poder, y ella, una simple mortal, se había atrevido a desafiar su majestuosidad. Jax no permaneció mucho tiempo en el escenario, su sola presencia fue la declaración más poderosa que podía hacer. Simplemente se quedó unos segundos, su mirada sumiendo a toda la sala en un silencio tenso. Luego con un leve asentimiento se dio la vuelta y abandonó el escenario escoltado por sus guardaespaldas. No dijo una sola palabra, pero sus acciones fueron más devastadoras que cualquier discurso. Había mostrado a todos que Verónica Vance, la antigua estrella ascendente del mundo empresarial, estaba acabada. Cuando Jax se retiró, la atmósfera sofocante se alivió ligeramente solo para estallar en un frenesí de susurros. Ahora todos los chismes giraban en torno a Verónica y su enfrentamiento con Callan Capital, así que Dance Industries enfureció a un conglomerado con respaldo militar. Con razón están cayendo tan duro. Escuché que tiene que ver con su esposo, algún tipo de drama familiar adinerado. SHH baja la voz, no te involucres. Los colegas de negocios que antes se agolpaban a su lado ahora se distanciaban como si llevara la peste. Ella permaneció clavada en su lugar. Como una isla abandonada rodeada por un mar frío de miradas curiosas, su legendario orgullo quedó completamente destrozado. La gala posterior a la cumbre se convirtió en una ejecución pública para Verónica. Se movía como una zombi, sosteniendo mecánicamente una copa de vino, pero nadie se le acercaba. Se convirtió en una paria invisible en el salón del banquete. Todos le abrían instintivamente un amplio espacio. Julián permanecía pegado a ella, el rostro pálido y el terror en sus ojos ya imposible de ocultar. Finalmente comprendió que su condición de primer amor y supuesto salvavidas no valían nada frente al poder absoluto. Había provocado a un ser al que ni siquiera estaba calificado para mirar hacia arriba. Justo cuando Verónica estaba a punto de huir de la asfixiante gala con Julián, la figura de Jax apareció nuevamente ante ella. Esta vez no era un rey intocable en un escenario, sino un juez de pie frente a ella. A su lado estaba el magnate financiero señor Rothschild y ambos conversaban en voz baja. El corazón de Verónica se contrajo, no había escape, forzó una sonrisa más fea que una mueca y se armó de valor para acercarse. Señor Jax, señor Rothschild, es un honor. Alzó su copa intentando proyectar calma, pero Jax ni siquiera le dedicó una mirada, simplemente se volvió ligeramente y, en un tono familiar de igual a igual, la presentó ante Rothschild. Señor Rothschild, permítame presentarle a la señorita Vance. Hizo una pausa, cada palabra un mazazo en los nervios de Verónica. La exesposa de mi hermano Leo Kane. ¿Hermano? ¿Exesposa? Las palabras explotaron como una bomba en los oídos de Verónica. La copa resbaló de su mano y se hizo añicos en el suelo, el líquido rojo salpicando su costoso vestido sin que ella lo notara. Todo el salón volvió a quedar en un silencio mortal, todas las miradas, llenas de sorpresa.
Lástima y un toque de regodeo, se fijaron en Verónica. El hombre al que había abandonado era el hermano de ese poderoso militar, y Verónica Vance era la payasa ignorante y ambiciosa que había usurpado su lugar. Una expresión de comprensión cruzó el rostro del señor Rothschild. Miró a la desaliñada Verónica y luego sonrió a Hacks. Parece que la señorita Vance tiene un juicio deficiente. Confundir un diamante con un trozo de vidrio es un error costoso para cualquiera en los negocios. Su conversación fue una serie de cuchillas afiladas que cortaban lo poco que quedaba de la dignidad de Verónica. Ella quiso discutir, gritar, preguntarle a Hacks con qué derecho decía que Leo era su esposo, pero Hacks no le dio oportunidad. Sacó su teléfono y la pantalla se iluminó mostrando una foto con una claridad cristalina. En la imagen yo llevaba una bata de hospital demasiado grande. Mi rostro aún pálido pero relajado con una paz largamente perdida, estaba dormido, mi cabeza apoyada en el hueco del brazo de Hacks mientras él me miraba con una expresión concentrada y adoradora, una mirada de confianza y dependencia absolutas que Verónica nunca había visto en mis ojos. Ahora está muy bien, dijo Hacks guardando el teléfono. Su voz no era alta pero resonó en el salón silencioso. Señorita Vance, usted no es digna. Esas 4 palabras destrozaron la última línea de defensa de Verónica. Dio un paso atrás tambaleándose, el rostro blanco como una sábana. Finalmente entendió que no solo había perdido un esposo o un imperio empresarial, había perdido un mundo entero que podría haber sido suyo, un mundo que ella misma había apartado. Al día siguiente de la cumbre comenzó el ajuste final. Dance Industries, el barco que una vez navegó orgulloso por los mares corporativos, encontró su perdición, a las 9 en punto de lunes, en el instante en que abrió el mercado bursátil. Una avalancha de órdenes masivas de venta cayó del cielo como una lluvia de meteoritos, golpes precisos y despiadados contra las acciones de la empresa. El precio tocó su límite inferior al instante sin posibilidad de defenderse. Verónica estaba sentada en su oficina. Sin haber dormido en toda la noche, intentó movilizar cada dólar que pudo para sostener la acción, pero sus escasos fondos eran como una mantis religiosa intentando detener un tanque frente al coloso de Callan Capital. Fue aplastada al instante. El pánico estalló, a las 9:30 am. El mayor socio de Dance Industries, la familia Christoph de Europa, rescindió unilateralmente todos los contratos y exigió el pago inmediato de una penalización por incumplimiento de $5.000 millones, a las 10:12 de la noche. Los 3 bancos comerciales más grandes del país emitieron simultáneamente exigencias de pago, requiriendo que Dance Industries devolviera todos los préstamos pendientes, un total de $8.000 millones, en un plazo de 24 horas, a las 11:12 de la noche. Se desarrolló un motín cuidadosamente orquestado dentro de la empresa. Todo el equipo central de I+D, liderado por el director de tecnología, presentó su renuncia en masa y, un segundo después, una empresa rival anunció con gran fanfarria que había contratado con éxito a todo el equipo por el triple de sus salarios anteriores. Las malas noticias seguían llegando. Cada informe era otro clavo en el ataúd de Dance Industries. El teléfono de Verónica explotaba con llamadas de acreedores. Socios que cancelaban contratos, inversores furiosos y rivales que la atacaban cuando ya estaba en el suelo. Los socios comerciales a los que una vez llamó amigos ahora pedían su cabeza. Señorita Vance, nuestra asociación ha terminado. Verónica, paga ahora o nos veremos en los tribunales. Tú, Vance. ¿A quién demonios ofendiste? No nos arrastres contigo. Ella respondía mecánicamente, explicaba y prometía, pero era inútil. Las fichas de dominó habían caído y nada podía detener el colapso. Por fin entendió que Hacks no necesitaba planes complejos. Le bastaba anunciar al mundo que Verónica Vance era a quien iba a derribar y el mundo entero se convertiría en su arma. Por la tarde la oficina estaba sumida en el pánico. Los empleados comenzaron a recoger sus pertenencias preparados para buscar nuevos trabajos. Una sensación de fatalidad inminente llenaba el enorme edificio. Verónica estaba desplomada en su silla ejecutiva mirando por la ventana. Una vez pensó que desde esa altura podía controlar el mundo. Ahora comprendía que solo era un peón en el tablero de otro, uno que podía ser descartado en cualquier momento. Pensó en mí. Deseaba desesperadamente contactarme, cuestionarme, suplicarme. Sentía que si podía encontrarme. Si yo intercedía por ella,
Aún podría haber una chispa de esperanza. Marcó mi número solo para escuchar la fría voz robótica del proveedor de servicios. Lo sentimos. El número que ha marcado ha sido desconectado o ya no está en servicio. Intentó innumerables números más con el mismo resultado. Mensajes, correos electrónicos, redes sociales, todos los canales que alguna vez utilicé para contactarla estaban ahora bloqueados. Estaba atrapada en una caja de cristal transparente, capaz de ver el mundo exterior pero completamente incapaz de conectarse con él. La desesperación la envolvió como una marea, se desplomó en su silla mirando fijamente el techo. Había perdido por completo y ni siquiera entendía por qué. No tenía idea del poder aterrador que empuñaba su oponente. Solo sabía que todo se originó en una decisión fría tomada fuera de una sala de emergencias. Justo cuando Verónica pensó que había tocado fondo y que nada podía empeorar, la realidad la golpeó de nuevo con más fuerza. Lo que la esperaba no era la bancarrota, sino algo mucho más humillante, la desposesión total, a la mañana siguiente. Cuando entró en la oficina que pronto dejaría de ser suya, vio a su asesor jurídico principal, el señor Warren, sentado abatido en el sofá. Una gruesa pila de documentos estaba sobre la mesa de centro frente a él. Warren, ¿cuál es la situación? ¿Hay algo que podamos hacer? Preguntó aferrándose a la última esperanza. El señor Warren levantó la vista, su rostro pálido, sus ojos tan vacíos como los de una marioneta. No respondió a su pregunta, solo tembló y dijo con una voz aturdida, como en un sueño: señorita Vance, estamos acabados. ¿Qué quieres decir? El corazón de Verónica se hundió. Estábamos equivocados desde el principio, dijo el señor Warren con la voz quebrada. Dance Industries nunca fue suya. Verónica lo miró como si hubiera perdido la razón. Warren, ¿el estrés te ha hecho perder el juicio? Yo fundé esta empresa con mis propias manos, ¿cómo podría no ser mía? Sacudiendo la cabeza, el señor Warren señaló con un dedo tembloroso los documentos sobre la mesa. Mira estos, solo míralos y lo entenderás. Con vacilación, Verónica tomó el documento superior. Era un acuerdo de transferencia de patente de tecnología central que nunca antes había visto. En él, todas las tecnologías esenciales que sostenían la vida de Dance Industries habían sido transferidas legal e irrevocablemente a una empresa offshore registrada en las Islas Caimán. Siguió pasando las páginas: acuerdos exclusivos de distribución para los canales de venta en el extranjero, la escritura del edificio de la sede corporativa, incluso la propiedad de la propia marca Vance, todo, cada pilar fundamental de su imperio empresarial. Había sido transferido a esa misteriosa empresa offshore sin su conocimiento. Y las fechas de firma de esos documentos abarcaban los 10 años completos desde que había iniciado su negocio. El cuerpo de Verónica comenzó a temblar incontrolablemente. Un sudor frío empapó su blusa de seda. ¿No qué es esto? Estos documentos son falsos, gritó, con la voz afilada por el terror. No son falsos, dijo el señor Warren, cerrando los ojos con desesperación. Cada documento tiene su firma auténtica, certificada por los notarios más reputados. Son todos reales. ¿Cuándo había firmado esas cosas? La mente de Verónica era un caos. Estaban en los anexos de cada contrato de inversión. Ángel, susurró el señor Warren, con la voz apenas audible. Señorita Vance, ¿lo recuerda? Desde sus primeros días de emprendimiento hasta cada expansión posterior, siempre hubo un misterioso inversor ángel apoyándola. Siempre pensamos que usted simplemente tenía suerte. Por supuesto que Verónica lo recordaba. Siempre había considerado a ese inversor, que nunca aparecía en persona y solo se comunicaba a través de abogados, como su ángel guardián, su benefactor predestinado. ¿Quién es él? Su voz estaba llena de pavor. El señor Warren, temblando, dio la respuesta que la perseguiría por el resto de su vida. Nosotros fuimos una empresa pantalla desde el principio. Solo administrábamos el negocio para el verdadero propietario. ¿Una empresa pantalla? Esas palabras se grabaron en el alma de Verónica como una marca al rojo vivo. Su celebrada perspicacia empresarial, su historia de éxito hecha a sí misma, el imperio que había construido durante 10 años, todo era una broma. No era una reina, solo una custodio glorificada contratada para vigilar una bóveda del tesoro.
Justo cuando su visión del mundo se hacía añicos y su mente estaba al borde del colapso, sonó su teléfono móvil personal. Era un número desconocido. Contestó aturdida. Una voz fría y firme llegó a través del auricular, la voz de Hacks, una voz que nunca olvidaría. Señorita Vance. La mano que sostenía el teléfono temblaba como una hoja en el viento otoñal. Fuiste tú hiciste todo esto, logró decir con dificultad. Al otro lado, Hacks soltó una risa suave, casi burlona. Yo. Señorita Vance, creo que está equivocada. Solo estoy recuperando lo que siempre ha pertenecido a mi hermano. Tu hermano, Leo, la voz de Verónica estaba cargada de incredulidad e indignación. Eso es imposible. Él solo es un huérfano, ¿de dónde podría? Parece que nunca lo conoció en absoluto, la interrumpió Hacks, con un matiz de lástima en el tono. La Dance Industries, de la que estaba tan orgullosa, no era más que una pequeña caja de arena que la familia de Leo preparó para que él aprendiera. Su imperio se construyó sobre su base. Y usted, señorita Vance, era simplemente una gerente que contratamos en periodo de prueba. Una gerente en periodo de prueba, murmuró Verónica, desplomándose en el suelo. Todo su orgullo y arrogancia fueron aniquilados en ese instante. Su contrato ha terminado, la voz de Hacks fue el juicio final. La llamada terminó. La oficina quedó en un silencio sepulcral. Verónica yacía en el suelo frío, mirando fijamente la magnífica lámpara de cristal del techo. Antes había sido el símbolo de su éxito, ahora era una burla colosal de su necedad e ignorancia. Pensó en el gemelo que había arrojado descuidadamente a un cajón. No era una reliquia cualquiera del abuelo, era el escudo de la familia King, el verdadero logotipo de este vasto imperio empresarial. Pensó en los consejos de negocios que yo le había dado casualmente a lo largo de los años. No eran las opiniones de alguien de familia rica, eran directrices del verdadero propietario transmitidas por su supervisor. Pensó en la vez que le pregunté si algún día no tuviera nada, ¿seguiría a mi lado? ¿Cómo había respondido? Había dicho, yo, Veronica Vance, nunca me quedaré sin nada. ¡Qué ridículo! No solo no tenía nada, sino que nunca había poseído realmente nada en absoluto. Había perdido. Había perdido ante su propia arrogancia, ante su propia ceguera. Ella misma había apartado el tesoro más precioso del mundo, creyendo con suficiencia que estaba eligiendo un trozo de vidrio más brillante. Jajaja. De repente, Verónica comenzó a reír. La risa se hizo más fuerte, más frenética, hasta convertirse en sollozos histéricos y desgarradores. Lloró como una niña perdida en la cáscara vacía de un reino que había construido pero nunca poseído. Mientras era consumida por su agonía autoinfligida, la puerta de la oficina se abrió de golpe. Varios policías uniformados entraron con semblante sombrío. Verónica Vance, dijo el oficial al mando mostrando su placa, tenemos motivos para creer que su socio comercial, Julian, está involucrado en un caso de lesiones intencionales y fraude comercial. Por favor, acompáñenos para ayudar en la investigación. Verónica levantó la vista en blanco, incapaz de procesar este nuevo golpe. Julian, ¿qué le pasó? Durante nuestra investigación de un accidente automovilístico, declaró el oficial con tono objetivo, descubrimos que el señor Julian está bajo fuerte sospecha de fabricar pruebas y causar maliciosamente el accidente. Además, también se le sospecha de coludirse con fondos de cobertura extranjeros para lucrarse ilegalmente vendiendo en corto las acciones de Dance Industries, aprovechando el pánico del mercado causado por el choque. Las pupilas de Verónica se contrajeron violentamente. ¿El accidente había sido planeado por Julian? ¿Incluso apostar en corto contra su empresa había sido cosa suya? Siempre había creído que Julian era un loto blanco puro e inocente, un hermano menor que necesitaba su protección. Nunca imaginó que la serpiente más venenosa se escondía bajo esa flor. Recordó los gemidos de dolor perfectamente calculados de Julian y su fingida debilidad tras el accidente. Recordó su sugerencia bien intencionada en el hospital, desviando toda la culpa hacia mí. Todo el tiempo ella solo había sido un peón en su juego. Él había utilizado su culpa y su afecto no solo para intentar eliminarme a mí,
el legítimo esposo, sino también para arrancar un pedazo de las ruinas de su empresa para sí mismo. ¡Qué plan tan brillante, qué corazón tan cruel! No imposible. Verónica negó con la cabeza, aturdida. Si todo eso era cierto, ¿qué decía eso de su fría elección por ese hombre? Había sido engañada por completo por dos hombres distintos. A uno lo había desechado como basura, al otro lo había atesorado como una joya. Resultó que uno era un dios al que no podía permitirse ofender y el otro una serpiente lista para asestar una mordida fatal. La policía no prestó atención a su colapso. Pronto arrestaron a Julian en su apartamento. Verónica lo vio de nuevo fuera de una sala de interrogatorios en la comisaría. Estaba esposado, su rostro despojado de la habitual expresión suave y lastimera, dejando solo una máscara de locura rabiosa. Cuando vio a Verónica, se abalanzó hacia ella como un animal salvaje, retenido por dos agentes. «Verónica, inútil perra», gritó con voz estridente. «Hice todo esto por ti, ¿por qué no me protegiste? Prometiste protegerme de por vida». Verónica miró su rostro retorcido, sintiendo solo un disgusto y agotamiento infinitos. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó con voz ronca. Ante su pregunta, Julian rió maníacamente. «¿Por qué? Porque te amo. Te he amado durante años, pero ¿qué hiciste tú? Te casaste con ese hombre, Leo Kane, pero no querías estar conmigo. Tenía que destruirlo. Tenía que hacer que lo perdieras todo para que tuvieras que depender de mí y entonces serías mía para siempre». Su risa resonó de forma siniestra en el pasillo vacío. «Pero nunca pensé», su tono cambió, sus ojos llenándose de veneno, «nunca pensé que ese perdedor Leo Kane tuviera un respaldo tan poderoso. Y nunca pensé que tú, Verónica Vance, fueras tan inútil que ni siquiera pudieras salvar tu propia empresa». Mientras la policía se lo llevaba, volvió la cabeza y fijó en Verónica una mirada venenosa. «Tú me arruinaste, Verónica», gritó. «Me diste la ilusión de que podía derrotarlo. Me hiciste creer que si simplemente me deshacía de él, podría tenerlo todo. Es tu culpa». Verónica se quedó inmóvil, como alcanzada por un rayo. ¿Yo lo arruiné? Si no hubiera sido por mi constante indulgencia y favoritismo, si no le hubiera dado la impresión de que era más importante que Leo, ¿se habría atrevido a ser tan imprudente? Yo misma alimenté a la serpiente que me mordió. Retribución. Todo era retribución. Tras salir de la comisaría, Verónica vagó por las calles de la ciudad como un fantasma. Cayó el anochecer y las luces comenzaron a brillar. La ciudad que antes creía suya ahora le parecía ajena y fría. Los rostros de los transeúntes estaban llenos de una felicidad que no tenía nada que ver con ella. Finalmente se detuvo frente a un teléfono público. Sabía que era su última oportunidad. Sacó una moneda y, con manos temblorosas, marcó el número que sabía de memoria, mi número. Esta vez la llamada entró. El tono, ring ring, resonaba en su oído, cada sonido como una cuchilla cortándole el corazón. Justo cuando pensaba que saltaría el buzón de voz, alguien contestó. «Hola». Era mi voz, tranquila y distante, desprovista de emoción, como si respondiera a la llamada de una desconocida. «Leo», comenzó Verónica, su voz un susurro roto y áspero, «soy yo». Hubo un breve silencio al otro lado. «¿Necesita algo, señorita Vance?» «Señorita Vance». Ese tratamiento fue un cuchillo invisible que cortó su último hilo de esperanza. «Leo, yo sé que me equivoqué». Su voz estaba cargada de dolor y arrepentimiento. «Me equivoqué tanto. No debería haber elegido a Julian. No debería haber congelado tus tarjetas. No debería haberte dejado volverás. Podemos empezar de nuevo. Te daré todo, cualquier cosa, solo por favor vuelve». Hablaba sin parar, confesando y suplicando como una persona que se ahoga aferrándose a un trozo de madera flotante. Al otro lado, escuché en silencio, sin interrumpir ni responder. Cuando por fin se quedó callada, hablé lentamente, mi voz tan quieta como el agua estancada de un estanque.
Señorita Vance, en el momento en que decidió usar ese medicamento y mis activos para estabilizar sus acciones, su cuenta conmigo quedó cerrada. ¿Cerrada? Tan preciso y tan cruel. No, no es así, Leo, hizo un último intento desesperado. A quien amo es a ti, siempre ha sido a ti. Julian el solo era. La persona a la que ama no soy yo, la interrumpí con suavidad. Se ama a usted misma. Ama estar en la cima, tener el control. Amaba el valor empresarial que yo le aportaba y amaba como Julian alimentaba su barato complejo de salvadora. Verónica, nunca ha amado realmente a nadie más que a usted misma. Cada palabra que pronuncié fue un bisturí, diseccionando con precisión su fachada falsa y dejando al descubierto el núcleo egoísta y feo en su interior. No podía refutarlo, porque todo lo que dije era verdad. Dame una oportunidad más, suplicó débilmente. Solo una más. Solté una risa suave. Verónica, ¿qué te hace pensar que te queda algo con lo que negociar? Terminé la llamada con decisión. Pero justo antes de colgar, como si acabara de recordar algo, añadí una última frase, una frase destinada a arrojarla al círculo más profundo del infierno. Ah, por cierto, el jefe del equipo de liquidación por bancarrota de tu empresa es Hacks. Una multitud se agolpaba en la base de la sede de Dance Industries. Los otrora elegantes trabajadores de cuello blanco ahora mostraban expresiones preocupadas, haciendo largas filas para cobrar su indemnización. La adquisición por parte del grupo Quilin había sido rápida y limpia, sin dejar espacio para falsas esperanzas. Verónica estaba al otro lado de la calle, aturdida, mirando el edificio en el que había vertido 10 años de su vida. Había sido su reino, su templo, y ahora ni siquiera tenía derecho a poner un pie dentro. Vio a trabajadores en lo alto usando sopletes para cortar las enormes letras doradas del techo, Dance Industries. Las chispas volaban, un funeral silencioso para su imperio caído. Observó cómo sus antiguos empleados cobraban su dinero y se marchaban en pequeños grupos, ninguno volviendo la vista hacia ella. Abandonada por todos, como un árbol caído que dispersa a los monos, frases que creía que solo existían en los libros ahora eran su realidad. En ese momento, un Rolls Royce Phantom negro con una matrícula de valor incalculable se detuvo silenciosamente cerca de la acera. Se abrió una puerta y una figura con gabardina negra descendió, era Hacks. No miró a Verónica. Rodeó el coche y abrió la puerta para otra persona. Mi figura apareció ante los ojos de Verónica. Llevaba un traje beige impecablemente entallado, el cabello perfectamente arreglado y una sonrisa cortés en el rostro. Ya no era el esposo tímido que caminaba de puntillas a su alrededor, con los ojos siempre cargados de una súplica contenida. La confianza y el desapego en mi expresión eran un muro invisible que la excluía de mi mundo para siempre. El Rolls Royce arrancó suavemente y se alejó. Verónica permaneció en la acera, viendo cómo el coche me llevaba a mí y a un futuro que nunca podría tocar, desapareciendo entre el tráfico. Recordó la sala de emergencias donde había pronunciado una sentencia de muerte tanto para mi vida como para mi fortuna. Recordó la cumbre donde Hacks había declarado fríamente, no eres digna. Recordó mis últimas palabras decisivas por teléfono, tu cuenta conmigo quedó cerrada. Todo había sido anunciado. Solo que ella, cegada por su arrogancia, nunca lo vio. Crash. La última letra de Dance Industries fue cortada del techo y cayó con un chirrido ensordecedor de metal, haciéndose pedazos en el suelo. El cuerpo de Verónica se estremeció con el sonido, como si el último resto de su fuerza hubiera sido arrancado. Se dejó caer contra la pared detrás de ella. Comenzó a caer una llovizna ligera, las gotas frías golpeaban su rostro, haciendo imposible distinguir que era lluvia y que eran lágrimas. Una semana después, en el gran vestíbulo de la antigua sede de Dance Industries, ahora rebautizada como Centro Global Quilin, se celebraba una conferencia de prensa muy esperada. Las cámaras de cientos de los principales medios del mundo apuntaban al escenario principal. El grupo Quilin, el gigante del capital que durante mucho tiempo había estado envuelto en misterio, estaba a punto de hacer su primera aparición pública oficial. Verónica, como un fantasma, se mezcló entre la multitud de periodistas.
Llevaba una chaqueta barata, el cabello desordenado y el rostro demacrado, un contraste marcado con los profesionales pulidos que la rodeaban. Nadie reconoció a la mujer demacrada como la directora ejecutiva que, apenas una semana antes, había comandado ese mismo edificio. Había venido por una sola razón, verme por última vez. Solo después de perderlo todo comprendió de forma enfermiza que sus sentimientos hacia mí quizá no habían sido pura utilidad. Era una posesividad arraigada, una dependencia que nunca había reconocido. Y ahora solo quería ver con sus propios ojos exactamente qué había perdido. La conferencia comenzó. En medio de una tormenta de flashes, Hacks y yo subimos al escenario. Yo seguía con el elegante traje beige, sereno y distinguido. Comenzó la sesión de preguntas y respuestas. Un audaz reportero financiero me planteó una pregunta: señor King, como miembro clave del grupo Killing y ex esposo de la fundadora de Dance Industries, ¿cómo comenta la situación de su ex esposa, la señorita Verónica Vance? Toda la atención de la sala se centró en mí al instante. El corazón de Verónica saltó hasta su garganta. Estaba aterrorizada y, al mismo tiempo, morbosa y ansiosa por escuchar lo que diría sobre ella. Tomé el micrófono, con una sonrisa cortés en el rostro, y hablé lentamente. En cuanto a la señorita Vance, creo que el mercado ya ha emitido el veredicto más imparcial. No tengo nada que añadir. Fue una desestimación casual, pero cada palabra fue una daga en el corazón. No hubo acusación ni resentimiento, solo un desprecio absoluto y total.